The title of the sermon, and if you're taking notes, it can be the title of your notes, is Faith That Works. Ahora, si ves en la pantalla, puedes mirar el texto de esta mañana, Santiago 2, del 14 al 19, y el título, si quieres escribirlo, si estás tomando apuntes, es Fe que obra. See, today in our Bible text, James is going to teach us about the important connection between faith and works in our lives as believers. Porque ves, en nuestro estudio de esta mañana, Santiago nos va a estar hablando acerca de esa conexión importante entre la fe y las obras en el creyente. But to help you understand what the Bible is going to talk about today, I want you to take a little ride from me over into the doggy kingdom, because I know you guys love doggies. Pero para ayudarnos a entender el tema de esta mañana, quiero pedirles que me acompañen hacia el reino de los perritos, porque sé que les gustan los perros. I'm going to show you a couple doggies. We're going to compare them to human behaviors. Ready? Vamos a mirar algunos perritos y vamos a compararlos con el comportamiento humano. ¿Listos? There we have Jailbird Dog. Ahí tenemos al perro que le gusta estar en la cárcel. What if I told you most of the guys like that Jailbird Dog believe in Jesus? Are they all going to heaven? Yes or no? ¿Qué si yo les dijera que los demás personas que están en la cárcel creen en Jesús? ¿Lo creyera, sí o no? How about Neanderthal, chauvinistic dog? ¿Qué tal aquel perro que se cree muy macho? Oh, those guys believe in God too. Are they all going to heaven? ¿Ellos también creen en Dios? ¿También van a ir al cielo? How about this little cute one, Demon Dog? That's Demon Dog, by ¿Qué the tal way. este perrito? Perrito demonio. Do you think that if demons believe in Jesus, they're going to be saved and being with you in heaven? ¿Crees tú que si los demonios creen en Jesús son salvos y van a ir al cielo contigo? Well, the Bible is going to show us the important connection again between faith and works. Pues la Biblia nos va a enseñar esa conexión tan importante entre las obras y la fe. We're going to learn that many people believe in Jesus, yet they're not born again, they're not going to heaven. Do you know that's possible? Y vamos a aprender cómo es que hay personas que creen en Jesús, pero no son salvos y no van a ir al cielo. ¿Crees tú que esto es posible? See, the Bible actually teaches us there's two kinds of faith. Porque ves, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de fe. There is a dead faith or a true living faith. We've got to ask ourselves today, what kind of faith is it that I have? Y hay una fe muerta como una fe viva. Así que nosotros debemos de examinarnos y preguntarnos, ¿qué fe tengo yo? And God's Word is going to show us today that outward good works are always a sign of true inward faith. Y la Biblia nos va a enseñar hoy que esas obras externas siempre es un resultado de una fe viva, verdadera. And if you're taking notes, in our study today, we're going to see 5 qualities of a true Christian faith. Y así que si estás tomando apuntes, hoy estaremos mirando 5 cualidades de una verdadera fe. So would you open up your Bibles with us, please? We're in, again, James chapter 2 this morning. Y así que si pueden abrir sus Biblias con nosotros, estamos en Santiago capítulo 2. We're going to begin where we left off last Sunday with verse 14. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada y es con el versículo 14. Again, open up your Bibles, please. We're in James chapter 2. We'll begin by reading verse 14 together. Una vez más, abran sus Biblias con nosotros, Santiago 2, versículo 14. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Now keep in mind, the author of this letter, James, he's a pastor, he's Jesus' brother. He's writing this letter to help Christians, you and me, live the Christian life for Jesus. Ahora tengan en mente que el autor de esta carta es un pastor, es el medio hermano de Jesús y está escribiéndole a una iglesia, a los cristianos, para enseñarles cómo debemos de vivir. The book of James is full of practical principles that can show us how we're doing in our Christian faith. El libro de Santiago está lleno de principios prácticos que nos demuestra cómo estamos nosotros viviendo. And James begins this new section of his letter by mentioning the two main themes of our Bible text here in verse 14. Do you see those two main themes of verse 14? Y comienza Santiago aquí en este texto, en este versículo, hablándonos de los dos temas principales de hoy. ¿Sí los captaste? Let's read it again. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds or works? Can such faith save him? Volvemos a leer el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Número 2. The two main themes the Bible is going to teach us about here are right there. Faith and deeds. Let me define those for you before we move on.
Los dos temas principales de los cuales estaremos aprendiendo hoy están ahí, que es la fe y las obras, y les voy a definir lo que esto es. By faith, the Bible is talking about what you believe spiritually, your belief system. Al mencionar fe, la Biblia está hablando de qué es lo que tú crees espiritualmente. By deeds, and this word deeds can also be translated works or actions, it's speaking about the things you do. Y cuando habla de obras, se está refiriendo a trabajos o acciones, cosas que tú haces. And the Bible is going to connect these two together for us. Y la Biblia va a conectar estas dos cosas. What James is going to show you is there's always a connection between what you believe and what you do. Y lo que Santiago nos va a enseñar es que siempre hay una conexión en lo que tú crees y lo que haces. Let me repeat that. There's always a connection between what you truly believe and what you do, your actions. Always. Lo vuelvo a repetir, siempre hay una conexión en cuanto a lo que tú crees y lo que haces, siempre. Let me give you an example of that. Les daré un ejemplo de esto. What if I told you there's a giant bomb planted under the pulpit that's going to blow us all to smithereens and kill us in 1 minute? ¿Qué tal si yo les diría que hay una bomba gigantesca aquí abajo de aquí y en un momento va a estallar y nos va a matar a todos? And after I told you that, I just kept preaching away and marching around and kept talking. You'd know that I truly don't believe that because my actions show I don't believe that. Y después de decirles eso, sigo yo caminando, enseñándoles, leyendo la Biblia. Entonces ustedes sabrían que en verdad no creo eso porque mis acciones están demostrando algo diferente. But if after I told you that, I ran screaming out of the church, grabbing my Bible first, of course, you'd know, whoa, he believes what he says because his actions show it. Pero después de que si les digo eso, ¿qué tal si salgo corriendo y gritando de aquí, por supuesto con la Biblia en la mano? Entonces ustedes sí van a creer por mis acciones. Whether we admit it or not, your actions, the way you live, shows everybody around you what you truly believe. Queramos admitirlo o no, pero nuestras acciones le demuestran a los demás lo que en verdad creemos. That's what God's word is going to show us and prove to us today. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a comprobar hoy. Now, verse 14 here is probably the most controversial Bible verse in the entire New Testament. Ahora el versículo 14 quizás sea el versículo más controversial del Nuevo Testamento. Is James saying that we're not saved only by faith, but also deeds and good works? ¿Estará diciendo Santiago que no somos salvos solo por fe, pero que también por buenas obras? What do you think, Christian? Are you saved by faith, or by your works, or by a combination of the two? Which is it? ¿Qué es lo que tú crees, cristiano? ¿Que eres salvo por fe, o eres salvo por obras, o eres salvo por medio de una combinación de ambos? Now, some people have tried to say what James is teaching here is you're saved by faith and works. You've got to have them both to be really a Christian. Lo que algunas personas dicen que Santiago está enseñando aquí es que la persona es salva a través de fe y obras. Tiene que hacer las dos cosas. What does the Bible teach us about salvation? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación? You know, the greatest reformation in the history of the church answered that important question about salvation for us. ¿Sabe? La reformación más grande contestó esta pregunta para nosotros. That happened through what we call the Great Protestant Reformation, which was led by a man named Martin Luther and other reformers. Esto sucedió a través de la Reforma Protestante dirigida por Martín Lutero. At that time, Martin Luther grew up just like most of you in the only church that was around, the Roman Catholic Church. En aquel tiempo Martín Lutero creció como la mayoría de ustedes, yendo a la única iglesia que había era la Iglesia Católica Romana. Now, there were some real problems about growing up in the Roman Catholic Church. Y habían unos problemas serios al crecer en una iglesia católica romana. Number one, you couldn't read the Bible because the Catholic Church outlawed the Bible being translated into the languages of common people. They didn't want common folk reading the Bible for themselves. Número uno, no podías leer la Biblia porque la Iglesia Católica había prohibido que se tradujera la Biblia a un lenguaje común para que la gente pudiera leerla. But even a bigger problem was the Catholic Church taught that people are saved through a mixture of faith and works. Pero un problema aún más grande es de que la Iglesia Católica enseñaba que la gente era salva a través de la fe y las obras. Era una mezcla. You had to have faith in the church, or faith and give alms, or faith and take all the sacraments. You had to do both to be saved.
Tenías que tener fe y dar limosna, tenías que tener fe y tomar todos los sacramentos, tenías que tener fe y hacer obras. And Martin Luther read that Bible verse. It is up on your screen right there. It's found in Habakkuk 2:4 and quoted by Paul in Romans 1:7. Y entonces Martín Lutero leyó esa cita que ves en la pantalla, Habacuc 2:4, que después Pablo la cita en Romanos 1:17. And what he read was the just, that word means righteous, declared righteous, forgiven, Christians live by faith. That's Y lo how que we're saved. leyó ahí es el justo, y el justo es aquel que es declarado justo, aquel que ante los ojos del Señor es inocente, dice, por la fe vivirá. Martin Luther was right. We are saved only by faith alone. That's a message of the gospel. Y sí es cierto, somos salvos por fe, solamente por fe, y este es el mensaje del Evangelio. The Apostle Paul describes our salvation clearly, Ephesians 2:8-9. Let me read it to you. El apóstol Pablo describe nuestra salvación claramente en Efesios 2, 8 y 9. For it is by grace you have been saved through faith, not of yourselves. It's a gift of God, not by works, so that no one can boast. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. So we are saved by faith in Jesus alone because of God's grace alone. That is salvation. Y así que somos salvos por fe en Jesús solamente, por gracia solamente. Esa es salvación. James isn't talking about salvation here. Pero Santiago aquí no está hablando de la salvación. James is talking to Christians, the church, people that are already saved, and explaining this is how you as a Christian, a true Christian, are going to be living. You need to live. Santiago le está hablando a cristianos, a la iglesia, aquellos que ya son salvos. Les está diciendo, tú como cristiano, esta es de la manera que debes de estar viviendo. And what James is going to say is in our lives as Christians, if we have a true faith, it works. It has good works. That's what he's going to prove in the rest of our Bible verses today. Y lo que Santiago está diciendo, si tú eres un cristiano, tú tienes una fe verdadera, genuina, entonces se va a demostrar por obras. Y eso es lo que estaremos mirando en nuestro estudio de hoy. Let's continue on with our verse-by-verse study by reading verses 15 to 17. Continuamos con nuestro estudio versículo por versículo, leyendo versículos 15 al 17. Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but they do nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by actions, is dead. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. So James makes up a little story. It's a hypothetical situation that could happen in any church, including our church. Así que aquí Santiago está inventando una historia, una situación que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier iglesia, incluyendo la nuestra. Christian, put yourself in the story. Y así que cristiano, ponte tú en la historia. How would you respond if this situation James mentions happened to you? ¿Cómo es que tú respondieras si esta situación te ocurre a ti? So here's the story. You leave church, you go in the patio, and you see a poor person sitting there alone. Y así que la historia es esta, o sea, termina el servicio, vas al patio y ves allá afuera en el patio a una persona pobre. They're dressed in dirty clothes, no one's talking to them, they're hungry, not eating because obviously they don't have any money. Están vestidos con ropa sucia, nadie está platicando con ellos, obviamente tienen hambre y no están comiendo porque no tienen nada de dinero. Here's your question. How do you respond? What do you do or don't do? La pregunta para ti es ¿cómo es que respondes? ¿Qué es lo que haces o lo que no haces? Would you go to the delicious cafe, take out some money, buy a meal, and then say, here, friend, God put this on my heart to give this meal to you because he loves you. Is that what you do? ¿Irías allá al puesto y comprar de esa comida deliciosa y ir con la persona a llevarse y decirle, toma, el Señor te quiere regalar esto? ¿Eso es lo que harías? Would you ignore him and just talk to your friends? Because, hey, that guy's weird. ¿O lo ignorarías y solamente platicarías con tus amigos porque ese cuate está raro? Or even worse, would you do what James says here in verse 16? Hey, bro, wish you well, keep warm and be well fed, and then go and forget about it, doing nothing, getting his hopes up? O peor, harías lo que menciona aquí Santiago, le dirías, oye, es que Dios te bendiga y que te vaya bien, come bien y ya te cambias.
What kind of faith do we have, church? ¿Qué clase de fe tenemos, iglesia? What God wants and expects from us is to have a living faith that is willing to meet some of the needs around us. Does that describe you? Lo que Dios quiere y espera de nosotros es que tengamos una fe viva que está dispuesta a ayudar con las necesidades de otras personas. Talked about it recently, loving your neighbor as yourself. That's a kind of living faith God wants. Hablamos de eso recientemente, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la clase de fe que el Señor quiere de nosotros. When we see needs, we need to be open and pray and say, God, do you want me to try and meet that need with what I've got? Cuando vemos necesidades, necesitamos estar abiertos a orar al Señor, preguntarle, Señor, ¿esta es la necesidad en la que tú quieres que yo ayude con lo See, que a tengo? lot of Christians make a big mistake. They focus on what they don't got. Porque ves, muchos cristianos cometen un gran error al enfocarse en lo que no tienen. Well, I don't got this, I don't got that, I don't got much. God never asks you to give what you don't got. Y dices, pues es que yo no tengo esto, yo no tengo aquello, pero mira, Dios nunca te pide que des de lo que no tienes. God knows what you got and you don't got. Dios sabe lo que tienes y lo que no tienes. So if He's going to ask you to help meet a need, it's going to be out of the ability that you have, not out of the things you don't got. Y así que si Él te pide que ayudes en una necesidad, te va a pedir que ayudes de lo que tienes, no de lo que no tienes. If you're taking notes, in this we see the first of our 5 qualities of a true Christian faith. Y si estás tomando apunte en esto, vemos la primera de las 5 cualidades de una fe verdadera They're cristiana. all going to be up on your screens if you want to write them down. Number 1, a true faith will be a blessing to others, and that's in verses 15 and Y 16. todas van a estar en la pantalla por si quieres escribirlas. Una verdadera fe será una bendición para los demás. Let me repeat that. Number 1, a true faith will be a blessing to others, verses 15 and 16. Lo vuelvo a repetir. Una verdadera fe será una bendición para los demás. Versículos 15 y 16. And to do that, because it's God's will, God brings opportunities to us throughout the week. Did you know God does that? Y para hacer esto, porque Dios es bueno, en la semana Él nos da oportunidades para hacerlo. ¿Sabías tú esto? God brings every one of us opportunities, open doors to do good works throughout the week. That's what the Bible teaches us. Dios nos trae a cada uno de nosotros oportunidades en el transcurso de la semana para que podamos hacer buenas obras. Listen to how the Bible puts this, Ephesians 2:10. Mira cómo la Biblia lo dice en Efesios 2:10. For we as Christians are His workmanship. We're created in Christ Jesus for good works. How do we find them? Which God prepares beforehand. We walk in them. We take action. We try and step out and meet the needs if possible. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿cómo vamos a encontrar estas oportunidades, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica? Oh, next though. Amen. So Christian, are we looking for good works that God has prepared for us? Así que, cristiano, te pregunto, ¿estamos buscando esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano? And if we see it, are we willing to put our faith to work Y through si, actions? y si las vemos, ¿estamos dispuestos a tomar un paso de fe y tomar acción? You know what I love as being part of this church is so many of you do that. ¿Sabes lo que me encanta al ser parte de esta iglesia? Es de que tantos de ustedes lo hacen. So many of you have a living faith that works. And I want to tell you thank you. And I want to encourage you, keep it up. Great job. Tantos de ustedes tienen una fe viva que obra y quiero animarles a que lo sigan haciendo y agradecerles gracias. But not everyone does it. Pero no todos lo hacen. There's some people, they claim to be Christians, but they don't look for or even care about meeting any of the needs of the people around us. Hay unos que dicen ser cristianos, pero no ayudan, no hacen nada para ayudar al prójimo. What kind of faith do they have? ¿Qué clase de fe tendrán ellos? Well, James describes them for us, verse 17. Let's read it again. Pues Santiago nos describe a estas personas en el versículo 17, volvemos a leer. In the same way, faith by itself, I believe in Jesus. If it's not accompanied by actions, it's a what? It's a dead faith. Así también la fe por sí sola, yo creo en Jesús, si no tiene obras, es que es una fe muerta. Remember, these are people that claim, I believe in Jesus, I'm going to heaven then, right? Recuerda que esas son las personas que dicen, yo creo en Jesús, yo me voy a ir al cielo.
But what God says is if there's no outward demonstration of that faith, they have a dead faith, a useless faith, a fake faith, and the only one they're fooling is themselves. Pero lo que Dios dice es de que si no hay obras buenas, entonces tienen una fe muerta, una fe inútil, una fe que no les hace nada de bien. In this we see the second of our 5 qualities of a true Christian faith. Y en esto vemos la segunda de las 5 cualidades de una fe cristiana verdadera. A faith without works or actions is dead. Y es una fe sin obras, acciones, está muerta. Let me repeat that for you. Number 2, a faith without works or actions is dead. Lo vuelvo a repetir, una fe sin obras, acciones, está muerta. This dead faith has deceived many people. Esta fe muerta ha engañado a muchos. What are the characteristics of a person that has a dead faith? ¿Cuáles son algunas características de la persona que tiene una fe muerta? Let me give you a few. Les daré algunas. It starts with this. I believe in Jesus. I'm a Christian. That you have to have that's a part of a dead faith. They all believe in Jesus and claim to be Christians. Pues empieza con esto. Yo creo en Jesús, yo soy un cristiano. Todos, para empezar, que tienen una fe muerta, creen en Jesús y dicen ser cristianos. But secondly, they never respond to the still small voice of the Holy Spirit in their lives. Pero segundo, nunca responden al susurro de Dios en sus vidas, en sus corazones. They don't have the ability or the desire to walk in the good works that God prepares for them. No tienen la capacidad, el deseo de caminar en las buenas obras que Dios tiene para ellos. They don't have a desire for the things of God like the church and the Word of God and prayer. at No all. tienen un deseo para las cosas de Dios como la oración, la iglesia o trabajar las obras. And worst of all, a dead faith doesn't save anyone. Y lo peor de todo es que una fe muerta no salva a nadie. Church, we don't want a dead faith. We want a living, vibrant faith. Iglesia, no queremos una fe muerta, queremos una fe viva, vibrante. And that's what God has available for every one of us. Y esto es lo que Dios tiene a la disposición de cada uno de nosotros. And isn't that good news? ¿Y no son estas buenas noticias? God's agreeing. That's why He's blowing the wind out there. So. Dios está de acuerdo, por eso es que el viento sopla tan fuerte. What does a living faith produce? ¿Qué es lo que produce una fe viva? Good works. The term that Jesus uses more than that is spiritual fruit. Pues buenas obras, y más que esto, el término que usa Jesús es fruto espiritual. Listen to what Jesus said about good works. We're going to read this from John 15:8. Mira lo que Jesús dice acerca de las buenas obras en Juan 15:8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit. As you do that, you show yourself to be my disciples. You show you're a true Christian with real faith. Leemos, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos que tienen una fe verdadera, vibrante. Again, a spiritually fruitful life is a life full of good works for and in response to Jesus. De nuevo, una vida espiritual llena de fruto espiritual es una vida llena de buenas obras para Jesús. Now, people with dead faith, the only one they fool is themselves. Ahora, la gente con una fe muerta, a los únicos que engañan es a ellos mismos. We all know people with dead faith, don't we? I'm a Christian. Wow, you sure don't live like it. It's dead faith. Todos conocemos a personas con fe muerta, ¿no? Yo soy un cristiano de veras porque no vives como si lo fueras. Now, are we supposed to be judging them? Ooh, you're going to go to hell, brother. O debemos de estar juzgándolos, hermano, te vas a ir al infierno. No, we don't judge. Here's what we should do, though, according to Jesus. Be fruit inspectors. No, no juzgamos de acuerdo a Jesús. Lo que hacemos es ser inspectores de fruto. Yes, we all have the privilege and responsibility of examining the fruit or lack of fruit in the people around us. Todos tenemos el Spiritual fruit. privilegio, la responsabilidad de inspeccionar el fruto de las demás personas a nuestro alrededor, del fruto que tienen o del que no tienen. Jesus actually said, this is how you're going to know who has true faith and dead faith, by examining their fruit. Listen to it, Matthew 7:16 to 20. Es más, Jesús dijo, esa es de la manera que tú te vas a dar cuenta de aquellos que tienen una fe viva y una fe muerta, inspeccionando su fruto, lo dice en Mateo 7:16 al 20. By their fruit you will know them or recognize them. Por sus frutos los conocerás, vas a reconocerlos. By looking at someone's life and seeing their spiritual fruit, their good works, their actions and decisions, it's a good indicator of if they have dead faith or true faith. Al mirar sus vidas espirituales, sus decisiones, ver si hay fruto o no, es una buena manera que puedes saber si tienen fe viva o fe muerta. Let's read the rest of that, verse 17 to 20.
Seguimos leyendo lo que queda ahí del versículo 17 al 20. Likewise, every good tree bears good fruit if a bad tree bears bad fruit. A good tree can't bear bad fruit, a bad tree can't bear good fruit. Every tree that doesn't bear good fruit is cut down and thrown in the fire. By their fruit you'll know them, he says it again. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Christian, how would the people around you, how about the ones you live with, how would they describe your spiritual fruit if they inspected your fruit? Ahora, cristiano, ¿qué tal la gente a tu alrededor? ¿Qué tal con aquellos que vives? Si ellos se ponen a inspeccionar tu fruto, ¿qué dirían de tu fe? If you're real courageous, you can ask them, hey, examine my spiritual fruit. What do you see? Si eres muy valiente, puedes pedirles, por favor, examina mi fruto espiritual y dime qué ves. And if they tell you the truth and you don't like it, you keep your mouth shut, you repent, and say, thank you for being honest. I need to work on that. Don't start defending yourself or examining their fruit if they didn't ask you to. Al decirte la verdad y no te gusta lo que te dicen, por favor, no digas nada, calladito, arrepiéntete, no empieces a criticarlos a ellos o inspeccionar el fruto de ellos si ellos no te lo han pedido que lo hagas. Well, all this talk about dead fruit is making me kind of mad, Pastor Miguelito. Pues toda esta plática acerca de fe muerta y fruto me está haciendo que me enoje. In fact, I don't even believe that there is such a thing as dead fruit. How do you, as dead faith? How do you know there's dead faith? Es más, ni siquiera creo que haya tal cosa de una fe muerta. ¿Cómo sabes tú que hay una fe muerta? Because I had it. Porque yo la tuve. 10 years I lived sitting in church with dead faith. Por 10 años viví sentado en la iglesia con fe muerta. I think I hold the world record for walking up on altar calls and never actually becoming born again. Creo yo que tengo el récord mundial de acercarme al altar y recibir al Señor como 100 veces y ninguna vez me arrepentí. I hold the record of quoting the sinner's prayer. I memorized it many times and never being born again. Tengo el récord de decir la oración de arrepentimiento porque lo dije más de 100 veces y nunca en verdad me arrepentí. I did it over and over and over again. Dead faith continuously. How do I know? Lo hice una y otra vez continuamente, esa fe muerta. ¿Cómo lo sé? There's never a bit of good fruit, spiritual fruit, good works. Never a bit. Porque nunca hubo fruto espiritual, nunca hubo nada de buenas obras. I never repented or stopped the sins that I was doing. Nunca me arrepentí o dejar de hacer los pecados que estaba haciendo. I never desired to follow the things of the God. On the contrary, if I could sin without getting caught, I'd run to that. Nunca deseaba hacer las cosas de Dios, todo lo contrario. Si podía pecar sin que me atraparan, lo hacía. When did dead faith become living faith in me? When I came up and I repented. That's when it changed for me personally. ¿Cuándo fue que cambió esa fe muerta a una fe viva? Fue cuando me arrepentí. Ese fue el momento cuando sucedió. Here's James' point here. True saving faith will affect the way we live. El punto de Santiago es que una fe verdadera, viva, va a afectar la manera en que vivimos. And that's good news, friends, because we all could use some improvement in the way we live. Amen? Y estas son buenas noticias porque todos podemos mejorar en la manera que vivimos, ¿no? And the true saving faith Jesus offers us is a saving faith that works. It works in your family, works in your home, works in your relationships, works in the workplace. It works for you when we use it correctly. Y esta fe viva, verdadera que el Señor nos la ofrece en todo y en todo funciona. Cuando la aplicamos funciona en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en el trabajo, en cualquier situación funciona. So what are these good works? What is the spiritual fruit? Así que, ¿cuáles son estas buenas obras? ¿Qué es ese fruto espiritual? I'm not going to tell you the same stuff I always tell you and make you feel bad. Got to pray more, got to read your Bible more, got to come to church more, got to do that. No, not that. No les voy a decir las mismas cosas que siempre les digo y luego se sienten mal. Necesitas leer más tu Biblia, necesitas orar más, necesitas venir a la iglesia más. No. More than that, here's what it is. Being open to the Spirit and obeying the Spirit in our day-to-day life, in the regular nitty-gritty stuff, relationships, problems, that is bearing spiritual fruit, doing good works. No, más que esto, es el estar abiertos a la voz del Señor y aplicarlo en tus relaciones, en tu vida. Eso es el tener una fe
verdadera, viva. We'll finish up this morning by reading verses 18 and 19. Vamos a terminar en esta mañana leyendo los versículos 18 al 19. Someone will say, you have faith. Well, I have deeds. Show me your faith without deeds. I'll show you my faith by what I do. You believe that there's one God. Good. Even the demons believe that and they shudder. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Let me tell you why James is writing this letter to the church. Déjame decirte por qué es que Santiago está escribiendo esta carta a la iglesia. Because there were many people in his church and in our church and in every church that sat there week after week, and some of them had dead faith. Y es porque habían personas en su iglesia, personas en nuestra iglesia y personas en todas las iglesias donde se sientan en la iglesia semana tras semana y tienen fe muerta. They'd say, I believe in Jesus, and you don't judge me, man. Jesus said that somewhere. Don't judge me. Decían, yo creo en Jesús y no te atrevas a juzgarme. Jesús dijo algo de eso ahí en la Biblia, que no me juzgues. So what James is saying, great if you have true faith, but true faith will show in good works, in the actions, in the way you live. Guys, that's how it's designed to work, and that's where we need it the most. Y así que está diciendo aquí, pues bien, necesitas tener fe verdadera, pero la fe verdadera se va a mostrar en tus acciones y es ahí donde más la necesitamos. Twice here in verse 18, James says the phrase, show me your faith. I'll show you my faith. That's important. Dos veces en este texto, Santiago dice, muéstrame tu fe. I talk to some people, well, my faith is a private thing. I don't talk about it. I just live it privately. That's not biblical. True living faith is shown. It's on display to bless the people around you. Hablo con algunas personas y me dicen, hey, lo de mi fe es privado, yo no se lo enseño a nadie, es nomás para mí. Pero sí, la fe tiene que verse, la gente tiene que ver la fe verdadera. True living faith shouldn't only be shown to the people around you. As it's shown, it should bless them. La fe verdadera no solamente la gente debe de verla o poder verla, sino que también debe de bendecir a la gente. This is a third of our 5 qualities of a true Christian faith. Y esa es la tercera de las 5 cualidades de una fe cristiana verdadera. Number 3, true faith will be seen by others. That's here in verse 18. Número 3, en el versículo 18, una verdadera fe será vista por los demás. Let me repeat that. Number 3, true faith will be seen by others. Lo vuelvo a repetir, una verdadera fe será vista por los demás. I love the way this one pastor described true faith. Me gusta de la manera que un pastor describió esta fe verdadera. He said, true faith is like calories. Y dijo, la fe verdadera es como las calorías. You can't see them, but you can always see the results. No las puedes ver, pero siempre puedes ver los resultados. Listen to what Jesus had to say about good works being seen by others, Matthew 5:16. Mira lo que Jesús habló acerca de que las buenas obras se vean por los demás. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Give God glory because of your works. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. You know, it's really good to do your good works, especially for non-believers, and tell them I'm doing this because Jesus is my King and because Jesus loves you. That's why I'm helping you, giving you this food, giving you this helping hand. Sabes, es muy bueno cuando haces buenas obras, especialmente con los incrédulos, de decirle, mira, estoy haciendo esto porque Jesús es mi Rey, mi Señor, y porque Él te ama a ti. Por eso te estoy dando esta comida o X. Finishing up, here in verse 19, James gives us an example of some, I can't call them people, some beings with dead faith. Did you see what he brings up as an example of dead faith? Y finalmente Santiago en el versículo 19 nos da un ejemplo, no puedo decir de personas, sino de seres con fe muerta. ¿Sí te diste cuenta? Let's read verse 19 again. Okay, you believe there's a God, good. But even the demons believe and shudder. Volvemos al versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Do you know that demons believe all the right things about our Christian faith? ¿Sabías tú que los demonios creen todas las cosas correctas de nuestra fe cristiana?
Remember, demons are fallen angels. They live in the spiritual realm, and they know and believe that Jesus is true. Recuerda que los demonios son ángeles caídos, son seres espirituales que viven en el reino espiritual y ellos saben que Jesús es real. If demons were sitting here in our church this morning, and man, I'm glad that they're not, they would agree with every word in the Bible that it's true. Si hubiera demonios sentados aquí en nuestra iglesia en esta mañana, y qué bueno que no los hay, ellos estuvieran de acuerdo con todo lo que hay aquí en la palabra de Dios. Demons have what we call an orthodox faith or set of beliefs. They believe all the true things up here. Ellos tienen una creencia verdadera de todo lo que hay en la palabra de Dios, pero lo creen en su mente. Does that mean we have to share heaven with demons? ¿Querrá decir esto que tenemos que compartir el cielo con los demonios? Of course not. Por supuesto que How no. do we know demons aren't saved? Well, look at their actions. ¿Cómo sabemos que los demonios no son salvos? Pues mira sus acciones. Jesus isn't their Lord and Savior like he is of every believer with true faith. Jesús no es el Señor y Salvador de ellos como lo es de todo creyente con una fe viva, verdadera. In this we see the fourth of our 5 qualities of a true Christian faith. En esto vemos la cuarta cualidad de las 5 cualidades de una fe verdadera cristiana. Number 4, true faith is not just intellectual agreement, but it comes from the heart. Número 4, la fe verdadera no es solo un acuerdo intelectual, sino que viene del corazón. One more time, number 4, true faith is not just intellectual agreement, it comes from the heart. Una vez más, la fe verdadera no es solo un acuerdo intelectual, sino que viene del corazón. If I went over to Papa's and Beer Rosarito, there'd be a bunch of drunks sitting on bar stools. They've been there all night long. Si fuera a Right Papas and Beer esta mañana, hubiera un montón de borrachos sentados ahí en la barra desvelados de anoche. If I ask every one of them, do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? I guarantee you they'd all answer the same thing. Si les preguntara a cada uno de ellos, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Te garantizo que todos me respondieran de la misma manera. Yeah, can you buy me another beer? ¿Sí? ¿Me compras otra cerveza? They all believe in Jesus. Todos creen en Jesús. What's the problem? ¿Qué es el problema? Demons, drunks, so many other people that claim to believe believers in Jesus believe academically here, they have no relationship here. Y es que cada uno de esos borrachos, todos aquellos que profesan tener fe, creen en Jesús, pero intelectualmente aquí en su mente no tiene una relación con el personal, su corazón. You can believe all the right things about Jesus here and never have true faith. Puedes creer todas las cosas acerca de Jesús ciertamente y no tener una fe verdadera. Sinful lifestyle. Un estilo de vida pecaminoso. Listen to how the Bible describes these kind of people with dead faith, Titus 1:16. Mira cómo la Biblia describe esta clase de personas con una fe muerta en Tito 1:16. They profess to know God, but do they have good works? No. In their works they deny God. ¿Profesan conocer a Dios intelectualmente, pero tienen buenas obras? No, con sus acciones lo niegan. Now here's the worst part about having a dead faith. These people think they're fine because they believe in Jesus. Lo peor de esta fe muerta es que las personas creen que están bien porque creen en Jesús. They think they're going to heaven even though they have a dead faith that won't save them. Creen que van a ir al cielo aunque poseen una fe muerta que no los salva. Jesus talked about these kinds of people. Listen to what Jesus said about them, Matthew 7:21-23. Jesús habló de esta clase de personas en Mateo 7, 21 al 23. Jesus talking says, not everybody who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Only he who does the will of my Father. Again, good work, spiritual fruit. Many will say to me on that day, but Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? In your name we drove out demons, we performed miracles, we talked about you. Here's what Jesus said, verse 23, I'll tell him plainly, I never knew you, away from me, evildoer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, es lo que Jesús les va a decir, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. 99% of the people in our city of Rosarito say, I believe in Jesus. 99% de la gente de Rosarito dicen, yo creo en Jesús. But Jesus brings up the key here in verse 23. Did you see it there? Pero Jesús menciona la clave en el versículo 23. What does Jesus say to people with dead faith?
I never knew you. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la gente con una fe muerta? Yo nunca te conocí a ti. Your dead faith couldn't forgive your sins. Your dead faith couldn't break the separation between you and me. And because you only had a dead faith, I could never know you even though I wanted to. Tu fe muerta nunca pudo perdonarte de tus pecados. Tu fe muerta nunca pudo hacer que tú y yo tuviéramos una relación y por ello nunca jamás te conocí. In this we see the fifth and final of our 5 qualities of a true Christian faith. Y en esto vemos la quinta, la última cualidad de una fe verdadera cristiana. Number 5, it's possible for a person to be deceived about their faith. Número 5, es posible que una persona sea engañada acerca de su fe. Let me repeat that. Number 5, it's possible for a person to be deceived about their faith. Lo vuelvo a repetir, es posible que una persona sea engañada acerca de su fe. You know, the ancient Greek philosopher Socrates once said this: the unexamined life is not worth living. Sabes, un filósofo griego una vez dijo, la vida que no es examinada no vale la pena vivirla. More importantly than that, the Bible teaches us that truth, 2 Corinthians 13:5. Más importante que ello, la Biblia nos enseña esta verdad en 2 de Corintios 13:5. Examine yourselves. Why? To see whether you're in the faith. Test yourself. Examínense, ¿para qué? Para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. So Christian, let's finish our sermon here by examining our faith. Y así que cristiano, terminamos nuestro sermón esta mañana examinando nuestra fe. Think quietly about the kind of faith you have. Ponte a pensar por un instante la clase o tipo de fe que tú tienes. Is it backed up by good works? ¿Es respaldada por buenas obras? Do the people around you, closest to you, see spiritual fruit, some in your life? La gente a tu alrededor, la gente más cercana a ti, ¿ve algún tipo de fruto espiritual en ti? Heaven forbid you have a dead faith that doesn't affect anything you do. Que Dios no permita que tengas una fe muerta que no afecta nada de lo que haces. Does your faith listen to the still small voice of the Holy Spirit that's always talking quietly to you? ¿Tu fe escucha el susurro del Espíritu Santo que constantemente te está hablando? Is your faith open to seeing the good works that God's prepared ahead of time for you? Tu fe es una fe abierta donde te permite ver las buenas obras que el Señor ha preparado para ti de antemano. Christian, none of us are perfect. God doesn't expect that. Cristiano, ninguno de nosotros somos perfectos, Dios no lo espera que seamos. But the good news is that God has a vibrant, living, powerful faith available for every one of us, and it is a faith that will work for you. La buena noticia es de que el Señor tiene una fe viva, vibrante, poderosa para cada uno de nosotros. Y la buena noticia es que es una fe que obra. And as we apply the wisdom of the Word, as we listen to the voice of the Spirit, more and more we will see ourselves living out that living faith that God's given to every believer. Y al aplicar la sabiduría de la palabra y el estar escuchando esa voz del Señor, más y más estaremos poniendo en práctica esa fe verdadera. And church, that's good news today about faith that works. Iglesia, estas son buenas noticias hoy de la fe que obra. So when you examined your faith, my friends, what did you see? Así que amigo, cuando examinaste tu fe, ¿qué fue lo que miraste? Maybe some of you realize today God's convicted you. I have a dead faith. Tal vez algunos de ustedes, el Señor hoy ha traído convicción y sabes que tienes ahora una fe muerta. Doesn't bless others, doesn't affect my decisions. It's a dead faith. No bendice a otros, no afecta mis decisiones. Es una fe muerta. A dead faith is not a saving faith. Una fe muerta no es una fe salvadora. But that can change today. Pero eso hoy puede cambiar. Because God offers you a living faith. How? As you access it through repentance and you profess faith in the living God. Porque Dios te ofrece una fe verdadera como al arrepentirte y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. And if you've never done that and had a living faith and you'd like to for the first time today, would you please raise your hand? We'd like to pray for you. Y si nunca lo has hecho antes, no has tenido una fe viva, verdadera, pero la quieres tener hoy, por favor levanta tu mano para poder orar por ti. By raising your hand, you're saying, Amen. I need a living faith. Amén. ¿Dónde? Al levantar tu mano estás diciendo, necesito una fe verdadera. Amén. ¿Alguien más? Amén. Gloria a Dios, amigo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Living faith, salvation. Atrás, Dios te bendiga. Gloria Una a fe Dios, verdadera, salvación. amigo.
Forgiveness, salvation, a living faith. It all goes together. Anyone El else? perdón, la salvación, una fe viva, verdadera, todo es junto. Anyone else? ¿Alguien más? Anyone else? ¿Alguien más? Okay. Amen. Pues los felicito en su decisión. Después de la oración, si pueden ir allá atrás, por favor, con el pastor Sabino. Él va a orar con ustedes y les tiene unos regalitos para ustedes también. Felicidades. Amen. Gloria a Dios. I'd like to invite up our worship team. We're going to close with a prayer and one final song. Queremos invitar al grupo de alabanza que suba. Vamos a terminar con una oración y con una última alabanza. Vamos a orar. Let us pray. Father, we give you thanks for your word. Thank you, my God, for reminding us, Father, that our faith is a faith that works. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, Señor, y por recordarnos que nuestra fe es una fe que obra. Es una fe, Señor, que produce buenas obras. Y de antemano te agradecemos por las oportunidades que nos vas a dar en esta semana para poder poner nuestra fe en acción. And Father, we thank you, my God, because we know that this week you're going to bring many opportunities so that we may put our faith to work. And Lord, I pray that as we do this, that you would be glorified, that you would be exalted, my God. And Lord, that our living faith would truly be a blessing to all those that we come in contact with. Y Señor, te pido que nos ayudes a que nuestra fe, Señor, sea una bendición para cada persona con la que tengamos contacto. Gracias, Dios, por nuestra salvación. Gracias por el privilegio de poder producir fruto. Father, we thank you for our salvation. And we thank you, my God, for the privilege of being able to produce spiritual fruit. We love you and we praise you. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén. Nos ponemos de pie para esta última alabanza. Please stand for this last worship song.